Entonces, las office hours las haríamos, bueno, por un lado, hoy en la tarde, también estoy disponible para cualquier duda. O si no, yo tengo office hours los martes de 2 a 4 de la tarde y los miércoles de 2 a 4 de la tarde también, oficialmente. Y los jueves de 2 a 4 también estoy disponible en eso. Los otros horarios entre semanas se me complica mucho. Pero esos son, eso sí, es FIFO, ¿no? First in, first out. Entonces, por ahí voy a estar si me llega otro estudiante, pues estoy ocupado y tienes línea de espera, digámoslo así. Y me mandas, por ejemplo, un correíto y me dices, profe, quiero conectarme un rato, necesitamos charlar. Entonces, armamos un Meet, un Google Meet, que es como más ágil, y nos conectamos y podemos ver trabajo o cualquier duda que tengamos, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con eso. Primero, yo subí ya los videitos, voy a compartir. Déjenme comparto por acá. Share. Vamos a copiar, a compartir todo. Listo. Entonces, déjenme. Ay, mi super. Dejemos esa barrita por allá. Y acá tengo en mi canal de YouTube los videitos de Zoom. Pensé que se habían perdido los primeros, pero no, que Zoom deja. Pues se los puede recuperar, técnicamente se pueden recuperar. Entonces, ¿dónde está mi? Ah, y esta otra barrita. Esa está en la parte cancional. Yo, ¿dónde tengo mi canal? Mira, por canal, eso. Entonces, por acá, aquí está el playlist de MGTIC 2025. Y aquí están uy, perdón. Aquí están los cuatro videitos que hemos visto. Claro que me cuenta, son solo 3 minutos, no debía haberlo subido, pero bueno, por referencia los. Entonces aquí están con las fechas ordenadas por las fechas y la hora en que arrancamos. Entonces técnicamente aquí está lo que hemos trabajado el fin de semana anterior que nos reunimos. Entonces creo que esto debería de poderlo compartir por acá, ¿cierto? ¿Y dónde está el chat? Entonces aquí en este playlist voy a ir subiendo todos los videitos que tengamos de eso, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, porfa, o guarden mi canal, creo, ya no me acuerdo cómo se llama mi canal. Andrés Calderón Romero 1919. No sé por qué me quedó ese nombre. A ver, copiemos este también para que ustedes. Entonces, en cuanto renderice los videos, yo los voy a subir aquí para que tengamos acceso más ágil al contenido de la clase. Listo, dicho eso, lo otro que ya también teníamos era nuestra carpeta compartida en mi Drive de Google, ¿cierto? Por ahora teníamos estas diapositivas son las que vamos a ver ahora. Entonces, sí, comencemos por aquí. Vamos a descargar este material. Bueno, este material ya lo debo de tener yo por acá. Ok, entonces vamos a ver. Perdón. No, no, ok. ¿Quieren con minuto, chicos? Vale, entonces, eh,
Listo, ¿están viendo mis diapositivas? Veo que sí. Entonces, vamos a empezar con la lecture. Listo. Entonces ahí me escuchan bien y vemos las diapositivas, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Entonces lo que vamos a ver ahora es una pequeña introducción hacia análisis espacial, enfocados más que todo en este otro tipo de datos geoespaciales. En la sesión anterior, el fin de semana, no pasado, sino cuando nos reunimos, vimos tipos de datos raster, ¿cierto? Capas raster, que técnicamente eran, no siempre son imágenes satelitales, pero son imágenes, digámoslo así, un arreglo de píxeles donde cada píxel me entrega información sobre algún aspecto geográfico, ¿cierto? Pero hay este otro tipo de capas, que son las capas vectoriales, que ya son, digámoslo así, el conjunto de componentes geográficos como los puntos, las líneas y los polígonos. Y los conjuntos que se puedan armar a través de ellos, ¿cierto? Si hay un conjunto de puntos, se le llama multipoint, conjunto de líneas multiline, conjunto de polígonos multipolygon. Y cuando mezclo estos tipos de componentes, entonces ya hablo de geometrías, cuando tengo en una misma capa puntos y líneas, puntos, líneas y polígonos, en ese caso. Y cuando tengo muchas geometrías, digámoslo juntos, son multi-geometries o colecciones, puntualmente también se les llama colecciones. Pero bueno, todos vamos a empezar con este jueguito de diapositivas que vienen de la Fuerza Aérea Americana. Es de dominio público, entonces vamos a seguir este material. Lo que vamos a ver primero que todo es como una introducción a la parte de cómo hacer análisis espacial, pero lo que me interesa de este contenido es más que todo ver las proyecciones en los sistemas de proyección geográficos para visualizar mapas ya puntualmente y algo de la información que uno debe de tener o acompañar a todo este contenido de los mapas que son los metadatos, así como cualquier base de datos que tenemos que tener información sobre esos datos, datos de los datos. Entonces también es un requisito, digamos así, más que buena práctica, yo creo que es una obligación de que toda la información geoespacial tenga asociada sus metadatos y que expliquen cierto linaje de los datos es muy importante, más que todo por el área, explicar muy bien el área de estudio, las fuentes y el aspecto temporal de los datos, y eso nos va a ayudar perfectamente ya para soportar este tipo de análisis, entender bien los datos y cómo transformarlos. No podemos empezar a hacer una transformación de datos si no entendemos muy bien primero de qué se trata. Y van a ver a lo largo de las diapositivas, vamos a introducir una serie de herramientas de procesamiento, lo que se llama el toolkit. Yo le digo el toolkit o la cajita de herramientas que te van a servir ya para procesar este tipo de información puntualmente. Y bueno, a lo largo del curso hay una serie de ejercicios que no vamos a llevarlos puntualmente, sino que al final ya vamos a generar un ejercicio concreto que es el que dejamos planteado para la tarde. ¿Listo? También algo que me gusta de este juego de diapositivas es que ofrece el paralelismo entre QGIS y ArcGIS, entonces también es interesante para no, aunque la práctica pues lo vamos a explicar en QGIS, pero también muestra que prácticamente lo mismo se puede hacer con otras herramientas y eso también me parece interesante. No tener que casarnos con una herramienta en particular, sino que ver que hay digamos que hay libertad a la hora de utilizar. La herramienta es algo colateral, digamos así. Lo interesante es conocer como la técnica y ver que después eso ya, muchas implementaciones y uno ya se decanta por la que más le guste a uno. Es la libertad del usuario. Creo que eso está perfectamente. Entonces vamos a ver algunas técnicas puntuales. Eh, Hay diferentes tipos de análisis que se puede hacer ya con capas vectoriales, digámoslo así, o combinación de capas vectoriales. Por ejemplo, podemos editar geometrías, ya ajustarlas a nuestro entorno o a un área de estudio en particular. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el Clip Tool, porque generalmente los geoportales o las geodatabases que sean de acceso público, eh, pues
entregan información general, ¿cierto? Entonces nos pueden estar dando, nos vamos a dar cuenta ahora más tarde que, por ejemplo, vamos a tener todo el catastro del país, pero no nos interesa hacer el análisis completo, sino de pronto de ciertos municipios. Entonces vamos a poder hacer un clip a la zona, o sea, sacar el subsample, la muestra únicamente para nuestra área de interés y pues descartar el resto, pero ya nos concentramos solo con un conjunto de datos más pequeños que a veces es mucho más fácil de manipular dependiendo de la máquina que tengamos o o el tipo de análisis o la complejidad del análisis que queramos hacer. Entonces trabajar con una sección mucho más pequeña es algo muy útil. Y ahorita en la práctica pues vamos a ver cómo poder hacer ese tipo de clips. Se puede hacer como combinaciones también a partir de ciertas geometrías o polígonos, digamos así, analizar también campos de raster y hacer como un conglomerado de ese tipo o agregaciones acerca de los píxeles que intersectan ciertos polígonos de la capa vectorial y hacer ciertos conteos. Es muy común también hacer los mapas de cloropeya, técnicamente son mapas temáticos que muestran con diferentes colores una variable en particular dentro del mapa, entonces es mucho más fácil visualizarla, visualizar espacialmente o detectar ciertos patrones en el espacio cuando hacemos ese tipo de mapas. Y también se pueden crear o manipular esas geometrías con procesamientos muy útiles como es la creación de buffer, que me permite generar como ciertas distancias o incrementar los límites del polígono, ciertas distancias para ver hasta qué cobertura o hasta qué impacto puede llegar cierto valor o cierto atributo que tenga ese polígono y qué impacto va a poder tener a la distancia. Es algo puntualmente que se maneja mucho en geografía, puntualmente con la ley de Tobler que dices, parece que se fueron muy ingenua, pero pues tiene mucho soporte en realidad, que es las cosas cercanas tienen más impacto en nuestro fenómeno que las cosas que están más alejadas, ¿cierto? Eso es obvio, digámoslo así, pero a veces cuantificarlos es difícil y este tipo de herramientas o análisis me permite hacer ese tipo de análisis ya de manera cuantificable y eso es muchas veces valioso en ese sentido. Y bueno, ya una conjunto de herramientas un poquito más especializadas para ver patrones y relaciones, más que todo entre los datos, o no entre los datos, sino, por un lado, bueno, sí entre los datos porque podemos relacionar o mezclar diferentes capas, ¿cierto? Entre sí o diferentes componentes espaciales en un área de estudio. Por ejemplo, ya que hacer ciertos conteos, digámoslo así, lo que recae en el área de la estadística espacial o la geoestadística. Y es ver cómo ciertos polígonos alrededor o ciertas cosas alrededor de un sitio pueden tener impacto o afectar ciertos fenómenos que incluyen ahí, que influyen en esa parte. La interpolación es como hacer es muy similar a la regresión lineal puntualmente, y es ver cómo afecta algo. De pronto no podemos, ya sea ¿cómo lo decimos? Porque es costoso, digamos así, tomar una muestra en cada uno de los sitios del área de estudio, a veces por las dificultades geográficas o inclusive culturales, bueno, no, digamos sociales, ¿cierto? Es difícil llegar a ciertos sitios y tomar muestras ahí in situ, lo que se llama salida de campo y la toma de la recolección de datos en sitio. Entonces uno pues toma los datos de las zonas donde uno tiene acceso más fácil y después uno interpola esos valores hacia todo el territorio, tratando de encontrar cómo podemos dividir o cómo podemos predecir esa variable en sitios donde no podemos llegar. Hay casos muy concretos, por ejemplo, cuando trabajábamos que queríamos hacer el mapa de GeoAlternar para ver el viento, ¿cierto? Queríamos mapear el potencial de viento, el potencial eólico en el departamento. Entonces había lugares a los que no podíamos llegar, primero porque la geografía era muy bravera. Técnicamente llegar hasta allá era supremamente costoso para poner un instrumento y hacer las mediciones. Y en otros casos era peligroso. Nosotros sabemos que ya
el conflicto interno que todavía persiste en ciertas áreas del departamento era complicado. Nosotros llegábamos con el proyecto Alternarse llegaba a ciertas zonas donde mirábamos que no, o sea, que no había que pedirle permiso al Estado, sino a otros estamentos, digamos así, para poder hacer cierta investigación en el territorio. Y eso pero esa es la realidad, ¿cierto? A veces uno no puede llegar porque la geografía te lo impide y a veces son ciertas particularidades de la política lo que te impide llegar a esa allá. Entonces, no vamos a poder tomar la medida de ahí, pero la podemos interpolar aparte de medidas alrededor de la zona. Algo que también que está muy de moda ahora es hacer análisis de redes, más que todo como para ver la accesibilidad que haya a ciertos servicios. Se trabaja mucho en salud para ver qué áreas, por ejemplo, se mide la distancia que tiene la población hacia un centro de salud o hacia las vías puntualmente. Y se ven cosas muy complicadas. Por ejemplo, creo que este análisis aquí es algo puntual y se ve, creo que se refiere cuál es el acceso desde el centro de la ciudad hacia otras áreas de la ciudad y ver que las zonas de pronto más vulnerables son las que están más alejadas de estos centros donde hay más acceso, por ejemplo, al trabajo o a centros de salud, ese tipo de cosas. Entonces, llegar a las vías o llegar al centro, este tipo de análisis, ya no es algo tan puntual como la interpolación, que a veces es una relación directa en distancia, sino que aquí ya tiene en cuenta pues las vías puntualmente, ¿cierto? Y la red vial es muy diferente a una distancia euclidiana, digamos así, no siempre se cumple que, ya sea por barreras geográficas como los ríos, acceso a puentes o edificaciones incluso, que no puedes llegar directamente desde un punto A hasta un punto B, la línea recta no siempre es el camino más corto, digamos. Dependemos de las redes que haya entre ellas. Y algo que vamos a trabajar también más tarde es el análisis de esa sustainability. Se me va, ¿cómo es? Eh, técnicamente se me va la palabra. Sustainability. Eh, ¿Cómo se dice? Se me fue. Eh, Como ajuste. no, es como potencial. ¿Será más o menos? O sea, ¿qué tan buena idea es que algo esté ahí? ¿O dónde pongo algo, digamos así? Análisis de... Se me va, oye. Pero deme un minuto, chicos. Ay, se me fue. Se me fue. Idoneidad, qué feo, no, eso no. Conveniencia, sí, 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 conveniencia. O sea, qué tan conveniente es, por ejemplo, que pongamos, eso se utiliza mucho en geomarketing, más que todo. Eh, claro que el trabajo lo vamos a hacer como es como, ¿dónde es buena idea poner la nueva sucursal? ¿Dónde tiene más rentabilidad, digamos? Entonces hay que analizar diferentes capas, ¿cierto? Entonces, la capa de población, la malla vial, la competencia, ese tipo de cosas. Y te van a decir que hay unos sitios que tiene más potencial de ubicar una nueva seccional de negocio en particular que en otro lugar, ¿cierto? Nosotros lo trabajamos mucho cuando trabajamos con Uniandes en el análisis de fuentes alternativas para encontrar el área de estudio que necesitábamos y ver dónde no podíamos hacer el trabajo, digamos así, o la investigación en todo el territorio nacional. Tenemos que escoger una área en particular porque no teníamos los recursos para... era una prueba piloto, técnicamente, entonces los recursos eran limitados solo a una área en particular. Pero entonces dijimos, ¿cuál de todos los territorios nacionales escogemos? Entonces cruzábamos a capas que nos decían
como lo que queríamos hacer era algo relacionado con fuentes alternativas de energía, entonces basadas en biomasa más que todo, biomasa residual, entonces veíamos qué territorios eran los que tenían mejor producción agrícola, cuáles tenían también pues mayores biomasa. Queríamos pues impactar regiones que hayan sido afectadas por la pandemia, entonces analizamos también las capas de número de pacientes infectados por COVID, número de muertes por COVID, de ese tipo de cosas, pues todo se cruce. Entonces no es algo trivial, digámoslo así, mezclar esas, cada capital se le da un peso, digámoslo así, si queríamos priorizar ciertas capas. Y después se hace una agregación entre todos los lugares y se generan este tipo de mapas que son como de semáforo, donde generalmente se utiliza esta paleta de colores, donde el verde indica que hay más potencial, es más conveniente ubicar la solución en estas regiones que en aquellas que están en rojo, digamos así, donde ninguna de las capas me da como se cruzan, no me da las mejores expectativas, digámoslo así, para ubicar una nueva solución en ese lugar. Entonces, vale, esa parte del análisis también yo creo que me enredé mucho ahí, pero técnicamente también se le llama análisis multicriterio porque tiene en cuenta múltiples capas, múltiples criterios y también múltiples pesos a la hora de escoger esa solución y combina muchas capas en un mismo estudio. Y para hacer este tipo de análisis, uno arranca primero con capas crudas, digámoslo así, criterios base. Entonces, uso del suelo, pues también podría ser modelos digitales de elevación. Aquí puntualmente dice sitios recreacionales, escuelas, donde están ubicadas. En este tipo de capas raster, generalmente cuando se ubican sitios, uno trabaja mucho lo que es la distancia, entonces, o sea, distancias hacia los sitios recreacionales o distancias a las escuelas. En esta parte, para hacer esto, se trabajan las técnicas de buffer. También se hacen transformaciones o datos derivados, digámoslo así, por ejemplo, de la elevación, nos interesa ver cómo la pendiente, más que todo. Se hacen otro tipo de transformaciones, por ejemplo, del uso del suelo, de la imagen satelital como tal. Se saca los índices que habíamos visto, por ejemplo, el Redish que trabajamos la sesión pasada o los índices en DBI. Discúlpenme un momentico, chicos. Los chicos ando con una alergia desde hace un par de días, entonces creo que se me nota que estoy con la nariz tapada. Y tengo que toser de vez en cuando, entonces voy a mutearme de vez en cuando para no reventarles los oídos de repente a alguien por ahí. Entonces pido disculpas de antemano si me corto sin avisar, si pongo mute sin avisar. Y al final lo que queremos hacer cuando tenemos diferentes, ya esas capas transformadas, es combinarlas de cierta manera y asignándoles un peso en particular. Por ejemplo, queremos darle más relación que esta análisis tenga mayor impacto sobre las escuelas. Por ejemplo, entonces podremos darle mayor peso a la capa de las escuelas y hacer una combinación. Aquí se aplica una función aditiva, digámoslo así. Se suma píxel a píxel cada una de esas y se genera una imagen que reúne todo, tanto imágenes rasters como vectoriales. Y de aquí ya vemos esta solución donde las zonas verdes, ya dependiendo de la paleta de visualización que tengamos, pues las zonas verdes aquí al norte dice que es mucho mejor idea plantear la solución por acá que esta área roja donde no se da bien, digámoslo así, en muchos de los aspectos. Al final ya uno toma la decisión de dónde ubicar, digámoslo así, la solución de acuerdo al área que uno ya proponga en este análisis de conveniencia. Suena muy feo, pero bueno, sí, técnicamente sí, suitability analysis. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver por la tarde, no nos vamos a adelantar mucho por acá. Es la tarde, perdón, la segunda parte de la sesión, no nos vamos a adelantar mucho con eso. En esta parte, sí, creo que es prioritario y menester hablar de las proyecciones. Creo que ese es el fuerte de esta sesión. Para entender bien cómo es que vamos a plantear o visualizar ya datos geográficos,
en superficies planas, chicos. Es que técnicamente el lío. Ay, este es delicioso, sí. Y me encanta esta página. Odio los sistemas de coordenadas. Cuando uno empieza a trabajar en este cuento, es inevitable que uno termine odiando los sistemas. Pues siempre uno va a, a rajar. Después uno se hace de buenas y ya. Al principio, digamos que es no diría yo línea de curva de aprendizaje, sino que lidiar con los diferentes sistemas de coordenadas es una pesadilla en su momento. Después uno ya se acostumbra y no tiene problema. Como dice aquí, dice si el sistema de coordenadas está equivocado o no existe. Es genial cuando te pasan datos y no tienes sistema de coordenadas. Entonces dicen yo como. Entonces se pierde el componente especial, ¿cierto? De los datos geoespaciales. Entonces es como el café descafeinado, ¿no? Le quitan el alma al café, entonces le quitan la cafeína. Si a mí me quitan el sistema de coordenadas de los datos, no, que son datos sin locación, entonces ya dejan de ser geodatos, ¿cierto? A mí me encanta cuando me pasan el chat file, yo les mencionaba antes, ¿no? Y me pasan solo el SHP y no me pasan el PRG donde viene el sistema de coordenadas. Yo digo, ¿para qué? No, yo digo, ¿qué hago yo con esto? Pero es que a veces se ha criticado mucho el chat file por esa de que separa los archivos, pero bueno, en fin, eso no viene al caso. Entonces, lo interesante de esta paginita, yo creo que ya la tenía abierta por acá. Sí, cuando se remora acá. Es que te da ciertas recomendaciones dependiendo de muchos de los problemas que uno puede tener y cómo solucionarlos. Entonces, algo que se daba muy curioso acá, y esto no lo sabía, le decían de manera humorística, le dicen Nula Island a la coordenada 00. Cuando no tienes coordenadas y abres el paquete, siempre se te va a ubicar aquí, en la costa de África. Y dice, ¿por qué me manda los datos ahí? Y es que técnicamente de coordenadas y coincide con la latitud cero, longitud cero del sistema de coordenadas por defecto, que es el WSG84. Entonces, si tú abres un paquete no un paquete, no, sino una capa, igual así, y te la manda acá, es que no tiene sistema de coordenadas. Y ahí sí es difícil, bueno, dependerá que llames al proveedor, busques al proveedor o si tienen el paquete perdido, bueno, es un lío. Entonces aquí te das diferentes recomendaciones. Esto también es una pesadilla cuando te aparece un poquito corrido el dataset respecto a otros. Entonces, ahora ya hay ciertas técnicas para hacer como una afinidad en este cuento y reproyectarlas, pero siempre es un lío. Aquí hay algunas recomendaciones también para hacerlo si se da el caso. Me gusta esta de China, que dice si los datos fueron recolectados con Baidu de China, no es buena suerte, porque tienen limitaciones. Son cosas que no son públicas, entonces son cerradas por el gobierno, entonces nunca vas a tener acceso a esa parte. Pero sí hay otros, por ejemplo, si son datos GPS, generalmente vienen del WGS84, que es el estándar. Si son de GLONASS, el sistema ruso, entonces es un PZ90. Y si es Galileo de la Unión Europea, generalmente viene por defecto con este sistema de coordenadas de ITRF. Entonces vamos a conocer, no se preocupen por estas siglas, digámoslo así. Vamos a ver de qué se trata cada una de esas siglas y cómo tener acceso a las propiedades de estos sistemas de coordenadas en particular. Entonces, este también me interesa mucho porque lo vamos a ver más adelante, porque hay diferentes sistemas de coordenadas que afectan diferentes propiedades de los datos también. Por ejemplo, los sistemas de coordenadas basados en Mercator, o que se les llama cilíndricos, preservan la forma y la rotación de las geometrías, pero alteran el área. Entonces, si tú estás interesado, digámoslo así, en medir, por ejemplo, el área de algún predio o de alguna finca, entonces no es buena idea que utilices este sistema de coordenadas porque te va a alterar puntualmente esa característica. Hay otros sistemas, por ejemplo, los Lambert cilíndricos, que te respetan o son consistentes con el área y la rotación, pero te distorsionan la forma de los objetos. Entonces, si tú lo que quieres es delinear ciertas áreas o ciertas características
de un fenómeno, entonces no es buena idea que utilices este sistema de proyecciones porque te van a quedar los límites eh, no acordes a la realidad. Y hay otras que son las basadas en proyecciones cónicas como la Albert, que listo, te respetan la forma y el área, pero distorsionan la rotación. Entonces, si estás trabajando con sistemas de navegación, no es buena idea que manejes esto porque te van a mandar para otro lado, digamos. O te indican la dirección desde otro lado. Esto es como los triángulos que hablábamos en su momento. No hay felicidad completa, chicos. Ahí ya depende del contexto, el, el contexto de la investigación y el objetivo de la investigación, y también mucho de la región en particular. Tendrás que ajustarte a diferentes sistemas de coordenadas. Entonces uno empieza ya con el tiempo, no se vuelve ducho en esas. ¿Cuál es tu Mercator favorito? Porque aparte de que, o sea, estas son como categorías, digámoslo así, pero hay muchos tipos de Mercator, hay varios tipos de Alambre, hay varios tipos de Albers. Entonces uno empieza ya dependiendo por ejemplo, en Colombia uno ya sabe cuál escoger, pero si ya vas a unos análisis un poquito más grandes, como a nivel de nación. Si el área es muy pequeña, digamos que no hay inconveniente, ¿cierto? La proyección no se ve mucho afectada, ¿no? Pero si ya es un análisis a nivel departamental o nacional o análisis ya más globales, a nivel continental o global puntualmente, si ya estamos, por ejemplo, análisis climáticos o ese tipo de cosas, ahí sí que importa mucho cuál es el sistema de coordenadas que tú vas a escoger. Entonces, sigamos viendo algo por aquí. Ah, y algo muy importante es que yo a veces me lo paso por alto y, por ejemplo, no, desde hace ya algún tiempo, QGIS, tú levantas, tú defines el proyecto en un sistema de coordenadas y no importa que las otras capas que tú vayas adicionando estén en otro sistema de coordenadas, QGIS on the fly, ¿cómo se dice? O sea, automáticamente te lo cambia al sistema de coordenadas de tu proyecto por defecto. Entonces uno piensa que eso es súper conveniente y comodísimo, sin duda alguna, pero después te vas dando cuenta que igual tus datos originales quedan en el sistema de coordenadas en el que están, ¿cierto? Y a veces cuando uno ya empieza a hacer análisis un poquito más complejos y más complejos, tener tus capas en diferentes sistemas de coordenadas agrega mucha complejidad al tiempo de procesamiento. Y eso a veces uno lo pasa por alto. Entonces es muy buena idea que ya cuando uno empieza a trabajar en este tipo ya en un proyecto puntual, poner todas tus capas en un mismo sistema de coordenadas porque eso agiliza mucho ya los análisis un poquito más complejos. Y bueno, vamos ya como puntualmente a explicar cuál es el meollo, cuál es la complejidad de todo el asunto en los sistemas de coordenadas. Puntualmente vamos a tener que diferenciar entre sistemas de coordenadas geográficos y sistemas de coordenadas proyectados. Vamos a ver la diferencia. Aquí ustedes pueden ver para Sudamérica diferentes sistemas de proyección y ustedes van a darse cuenta que hay mucha variabilidad. Puntualmente los sistemas de coordenadas son como el punto de vista. Depende del punto de vista con el que los mires. Entonces a veces los mapas, y por ahí yo creo que lo mencioné en su momento, creo que fue en otra conferencia. Es muy fácil mentir con mapas. Es extremadamente sencillo mentir con mapas. Porque depende de la proyección que tú uses, lo vas a poder cambiar la forma de lo que tú estás mostrando. Y literalmente no es que estés, o sea, es una forma como tú muestras la realidad, ¿cierto? Y entonces hay que ser muy delicado y muy puntual, muy preciso. Por ejemplo, miren acá, técnicamente, esta es la forma como debería ser Sudamérica y uno dice, no, yo me lo imagino. Nos han enseñado diferente, ¿cierto? Técnicamente nos enseñan el Mercator tradicional en los mapas y uno se hace a su idea de que Groenlandia es enorme, ¿no? Cuando no necesariamente es el caso. Vamos a ver entonces ya puntualmente cómo es que funciona este caso, ese asunto. Primero, todo arranca con los sistemas de coordenadas geográficos. ¿Y por qué? Técnicamente porque la Tierra es una esfera. Es, son, vivimos en un universo de 3 dimensiones. Bueno, cuatro sí.
si hablamos del tiempo, ¿no? Bueno, no metámonos con lo cuántico, porque ya nos vamos a 11 dimensiones y hasta allá no lleguemos. Pero digamos que en un nivel macro estamos hablando de 3 dimensiones, no hablemos ahorita de espacio temporal, sino de espacio. Entonces serían 3 dimensiones. Pero los mapas, digámoslo así, o los análisis que hacemos, generalmente tenemos que verlos en una superficie plana, ¿no? Ya sea en un mapa, ¿cierto? Que es una pieza de papel en antaño, o en una pantalla de computador, que es lo que se está haciendo pues, ya últimamente, ¿no? Entonces el reto está en traducir esa disposición, ¿cierto? Del terreno, de la Tierra, que es esférica 3D, a un ambiente 2D. Entonces lo que primero, y aparte, el otro asunto es, no me adelanto ahí, y es que la Tierra puntualmente no es que sea una esfera, ¿cierto? O sea, todos sabemos que, primero, técnicamente la Tierra es un geoide, ¿no? Tiene diferentes topografías, ¿cierto? Es lo que vemos acá en el gráfico de la parte derecha abajo. En la línea azul es la superficie topográfica. Técnicamente hay montañas, valles, depresiones, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso para un análisis es muy difícil de plasmarlo tal cual. Tenemos que generalizarlo de cierta manera. Entonces la primera generalización es un geoide o una superficie a manera de geoide, que en cierta manera es como una función suavizada, un smooth función de la topografía, ¿cierto? Entonces no me voy a ir al detalle de la altura de la montaña o de la depresión del valle, sino que en la línea verde trato de suavizar esas lo mayor posible dependiendo del nivel de precisión que se quiera. Entonces yo genero como un geoide que es una representación más que todo válida de esa topografía. Pero al final, yo ya tengo que generalizarlo al punto de trabajar ya sea con un elipsoide o con una esfera, con alguno de los dos, ¿cierto? Tengo que eh, simplificar la representación de esa manera. Entonces empieza a aparecer lo que es ya el mejor elipsoide que se ajuste al geoide o la mejor esfera que se ajuste al geoide, porque es la manera más fácil ya de representar coordenadas en ese espacio, ya sea en un elipsoide o sea en una esfera. A veces con una esfera es suficiente, si el área no es muy extensa, con una esfera es suficiente para representar de la mejor manera posible, ajustarse de la mejor manera posible a esa topografía. A veces hay que utilizar un elipsoide que se da la cosa. Entonces se pasa de esa generalización de lo específico, digámoslo así, que es la topografía tal cual del terreno, hacia ya sea una representación en un elipsoide o en una esfera. Y para hacer eso necesitamos tres elementos. Primero, un datum, que es como esta representación que queremos utilizar, ya sea un elipsoide o una esfera. Un meridiano primario, que es como decir mi punto de partida, mi punto base, y una unidad angular. Comenzamos en un sistema de coordenadas geográfico, todavía funcionamos en 3D, entonces generalmente se utilizan grados, minutos y segundos, ¿cierto? Para ubicar un punto dentro de la esfera o dentro del elipsoide, dependiendo de esas funciones. Y después de que ya hemos simplificado en 3D esa cobertura terrestre, digamos así, ya es mucho más sencillo proyectar esa imagen en el plano. Entonces ahí ya pasamos de un sistema de coordenadas geográfico a crear un sistema de coordenadas proyectado. Y ese ya dependerá mucho del área de estudio. Ahí era lo que yo les comentaba. Imaginemos que el área de estudio o la tierra, digamos si es una naranja o una mandarina, y nosotros cuando pelamos esa mandarina, ya podemos ver que la piel de la mandarina la podemos aplanar, ¿cierto? Y ya podremos ponerla en un sistema, digámoslo así, en 2D que lo podemos ya transmitir a manera de mapa físico o a través de una pantalla, sea cual sea. Eh, entonces, puntualmente las proyecciones es el método que la cartografía usa para traducir el globo en 3D a una superficie plana en 2D. Puntualmente es eso. Y ustedes
se darán cuenta, digamos, si cuando ya pelamos la mandarina, si la aplanamos la cáscara, siempre van a haber imperfecciones, siempre. Eso es. Ahí hay un primer nivel de incertidumbre o de, como decíamos, de margen de error en los mapas. Ningún mapa que esté proyectado es un fiel reflejo de la realidad. La realidad es 3D. Entonces, es imposible que en 2D se va a perder. Perdemos una dimensión totalmente. Entonces, se va a perder detalle, va a haber un error, eso hay que asumirlo, digamos así. Y siempre en los mapas se muestra ese nivel de incertidumbre o margen de error que se utiliza ya cuando hay referencias, la información. Entonces, vale, ya los sistemas de coordenadas igual son los que necesitamos ya para hacer ciertos análisis y asumimos esa pérdida de datos o nivel de incertidumbre en procura de que haga posibles los análisis, ¿cierto? Entonces, aquí vemos ya dentro de un sistema de coordenadas geográfico, por ejemplo, el más usual, que era el WSG84, que es el nivel de grados, minutos y segundos. El meridiano primario aquí es el meridiano de Greenwich. Entonces aquí podemos ubicar diferentes puntos sobre el globo, digámoslo así, con esa nomenclatura de grados y segundos. Entonces ahí es donde ubicamos a Colombia en la latitud, por ejemplo. Perdón, sí, la latitud 4 es el famoso 472. Latitud 4, longitud 72. Perdón. Ah, sí, sí, latitud 4, longitud 72 en ese sistema de coordenadas de grados y minutos y segundos. Bueno, los decimales no me lo sé, pero técnicamente se hace de esa manera. Y ya para transformar el sistema de coordenadas, pues listo, arrancamos de un sistema de coordenadas geográfico, necesitamos un algoritmo de proyección que me ponga eso, me pase todo lo que está en 3D a 2D. Ya empiezo a manejar unidades lineales, entonces ya paso de los minutos, segundos, grados, minutos y segundos a unidades que ya se puedan cuantificar como metro, pulgada, pie, depende del sistema si sea el sistema imperial o el sistema métrico internacional. Y bueno, y necesito algunos parámetros que me ubiquen en el centro del sistema de coordenadas o una ubicación de referencia a partir del cual se empiezan a mover esas coordenadas. Entonces pasamos de estos puntos que están en grados, segundos y minutos, por ejemplo, el 30 oeste, 30 norte, ya a coordenadas cartesianas, digamos así, de X y Y, donde X es el Ecuador, Y es el meridiano de Greenwich, y ahí yo ya me ubico. Entonces, estos puntos que ustedes ven acá en coordenadas angulares son los mismos que vemos aquí graficados ya en un sistema de proyecciones. Entonces vemos que cambia un poquito las cosas dependiendo de lo que yo utilice en ese sentido. Listo, entonces hay diferentes tipos de proyecciones de acuerdo a los diferentes algoritmos de proyección que podamos utilizar aquí. Y se van a escoger dependiendo de los diferentes escenarios. Y cada uno de ellos va a tratar de minimizar cierta característica de distorsión. Entonces, por ejemplo, van a haber algunos que me preserven la forma, pero sacrifiquen las otras características. Algunos me van a preservar el área a expensas de la forma, la distancia o la dirección. Otros me preservan la distancia, pero sacrifico lo demás o dirección. Entonces, por ejemplo, tenemos los azimuthal ortográficos, por ejemplo, que ven la proyección de esta manera, como un reflejo plano. Es como si pusiéramos un plano sobre la esfera y proyectáramos una luz desde esta fuente. Entonces, eso es lo que cada punto que intersecta la esfera aquí es el que se proyectaría en el plano de esta manera. Está el mnemónico que utiliza esta otra fuente de luz, digámoslo así. Los cónicos, como los Lambert. El Mercator cilíndrico, que es muy útil si trabajas en el trópico, digámoslo así. O el UTM, que también es el Universal Transversal Mercator, es muy utilizado. Por ejemplo, las imágenes de Landsat y de Sentinel se distribuyen en UTM, generalmente, porque es el más extendido.
utilizado cuando se utiliza a nivel global, digámoslo así, y trata de preservar más que todo lo que son las distancias y las áreas, que es algo pues puntual en las imágenes satelitales o crítico en imágenes satelitales. Discúlpame. Perdón, chicos. Vale, entonces veamos algunas características de este cuento. Los sistemas de coordenadas geográficos, ya habíamos dicho, se basan en tres dimensiones, ya sean esféricos o elipsoides. Define las ubicaciones en una superficie de estas características, mientras que las proyectadas, las ubicaciones se las define dentro de un plano 2D. Acá manejamos de unidades los grados, minutos, segundos o grados decimales. Son medidas angulares, mientras que los proyectados son medidas lineales como bueno, aquí hablan de millas, pies, pero generalmente son kilómetros o metros en ese sentido. Y todo lo que sean longitudes, ángulos y áreas cambian con las distancias respecto al ecuador, es puntual. Pero aquí en el proyectado las longitudes, los ángulos de las áreas son constantes a través de las dos dimensiones. Entonces por eso se prefiere ya sistemas proyectados a la hora de hacer análisis que tengan que ver con áreas o direcciones o distancias. Ok, en resumen, entonces primero comenzamos o tenemos nuestros datos, o los datos se distribuyen, podríamos decirlos, en un sistema de coordenadas geográficos. Luego los proyectamos ya al sistema de coordenadas proyectadas que más se ajuste a nuestras necesidades. Y eso dependerá tanto de la ubicación como el tipo de análisis que nosotros vayamos a necesitar. Por ejemplo, aquí hablan ya para Norteamérica, puntualmente, de acuerdo al geoide que mejor describe la topografía de Norteamérica, digámoslo así. El sistema geográfico de coordenadas más utilizado es el NAT 83, porque es el North American Datum, y 83 es la fecha en que se estableció, digamos así, como estándar, y es el mejor elipsoide que se fija para la topografía de Norteamérica. Pero si ya hablamos de estudios globales, el mejor elipsoide, digamos así, es el World Geodetic System, de ahí viene el WGS. 84 generalmente se dice WGS 84, que es la fecha puntual del elipsoide que mejor se ajusta, digámoslo así, al estudio. Déjenme ver algo acá. Bueno, avancemos en esta parte. Y en sistemas, estos son sistemas geográficos, digamos, así más utilizados. Nosotros para el trópico funciona muy bien el WGS porque el mayor problema que tiene WGS de distorsiones es en los polos. Entonces, a nivel del Ecuador, digámoslo así, para el caso de Colombia, WGS 84 funciona bien. Digámoslo así, no nos alejamos mucho de, del centro, entonces no necesitamos un elipsoide particular, digámoslo así, en nuestro caso. Pero ya para el sistema proyectado de coordenadas, si es a nivel global, el recomendado, digámoslo así, es el Universal Transfer Mercator, el UTM, que divide el globo, digámoslo así, en estas franjas. Tiene un total de 60 franjas, digámoslo así, divide el área, y para los dos hemisferios, norte y sur. Entonces tenemos estas 60 franjas acá y dependiendo de dónde estás ubicado, entonces es el UTM para la zona. Por ejemplo, para Colombia, la mayoría de Colombia, estamos ubicados en el UTM 18N. Eso quiere decir que estamos en la franja 18 al norte, donde más se ubica el territorio colombiano. Pero bueno, ahí vemos si el análisis en los llanos orientales deberíamos de trabajar en el 20 técnicamente, no, en el 19 norte. Y esto es muy particular porque, por ejemplo, para Nariño, las imágenes satelitales de Pasto, de la mayoría del departamento, vienen en 18N, técnicamente. Por ejemplo, cuando descargas Landsat o Sentinel, ellas vienen en UTM 18N. Pero si descargas las imágenes de Tumaco viene en 17N. Y eso a veces es un complique porque tienes que transformarlas a un sistema común.
Pero bueno, eso ya depende del análisis particular. Ahora ya, dependiendo de si el análisis ya no es global, sino ya a nivel más pequeño, por ejemplo, de aquí en Estados Unidos están mencionando el USA State Planet System, o sea, ya dividen por cada estado, dividen una serie de placas o de planos puntuales y eso se va actualizando cada año. Entonces ya depende si tú estás si quieres hacer tu estudio en Southern California, en el sur de California, ya puedes manejar cualquiera de estos dos planos dentro de California y son sistemas coordenados especialmente para esa área en particular. Entonces, en el caso de Colombia, eh, el, el encargado de definir ese sistema de coordenadas estándar para el país es IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y desde, no recuerdo bien la fecha, pero ellos ya establecieron el sistema Magna Sirgas que viene de Marco Geocéntrico Nacional de Referencia. Densificación, sí, el sistema de referencias geocéntrico para las Américas, de ahí viene toda esta sigla Magna Sirgas. Y puntualmente este es el sistema, usando el datum Bogotá, puntualmente del 41, ¿ve? Pues, es el sistema de coordenadas, de proyección de coordenadas estándar para Colombia. Entonces, esta ya es el sistema que se maneja, o que generalmente por ya, se me va, ¿cómo es que se dice? Sí, que sale la directriz por, ¿ve? Ando como medio. Bueno, o sea, eh, por gobernanza, por decreto, ese es. Por decreto nacional, ya todo análisis o investigación que se haga en el territorio colombiano y que esté soportado por el Estado o financiado por el Estado, tiene que proyectarse en Magnas Sirgas. Esa es ya, por decreto gubernamental, tiene que hacerse así. Lo que rige, digámoslo así, en la investigación. Entonces, siempre que uno haga análisis o investigación que tenga que ver con sistemas georreferenciados y sea en Colombia, uno tiene que regirse al sistema Magnas Sirgas, remitirse al sistema de coordenadas Magnas Sirgas, que bueno, no es complicado. Ahí también hay diferentes áreas, déjenme ver por aquí. Bueno, esta ya es información. Ya hay diferentes áreas o regiones. eh, Hay como diferentes, no versiones, sino, sí, son como diferentes planos de Magnas Sirgas que dependerán. Hay uno para el Oriente, hay uno para Centro Bogotá, uno para la costa, uno para el Pacífico. Y hay uno de origen nacional, que es como para toda Colombia, que entonces tú ya escoges dentro de ellos cuál es el que mejor se aplica para tu área de estudio. Entonces lo vimos en la sesión pasada cuando descargamos desde el DANE, los departamentos. Entonces, el sistema de proyección en el que venía ese conjunto de datos es Gran Magna Sirgas. Un Magna Sirgas origen nacional ya para todo el territorio, pero ya puntual para la región colombiana. Entonces, este es una, digámoslo así, de consulta. Creo que no es muy fácil acceder a este porque si buscas, googleas Magna Sirgas y GAC, te llega ya la información oficial, digámoslo así, del sistema de coordenadas. Vemos que hizo por acá. Ah, el de conversión de coordenadas. Bueno, sea oficial también para poder convertir, por ejemplo, si quieres transformar del sistema de coordenadas geográfico, cómo lo conviertes ya a Magna Sirgas viene en metros, entonces ya, cómo conviertes el 472 que dice por acá, ¿no? Cómo se convierte ya Magna Sirgas puntualmente en origen nacional. Pero bueno, eso también ya se lo puede hacer desde QGIS o desde la suite de sistema de información geográfico que utilices ya se puede utilizar. Entonces creo que este es el documento de referencia de rigor que debería de consultarse a la hora de, si tú ya quieres presentar información georreferenciada para Colombia, debería de utilizarse el Sirgas puntualmente. Algo también que es muy utilizado, estas son las diferentes versiones, digo, no versiones, sino, ¿cómo decirlo? Alternativas
de Magna Sirgas, dependiendo a la zona de interés. Entonces, esta página también es una página es un menester consultarla, es la ¿qué? EPSG.io. Este es un código, puntualmente eso venía del mundo del petróleo. Esta es una entidad que rige, digámoslo así, las explotaciones de petróleo y ellos fueron los primeros en tratar de definir o categorizar los sistemas de coordenadas alrededor del mundo. Entonces, los diferentes, ya los sistemas proyectados, me refiero. Ya cada país estaba utilizando el suyo y pues no estaba haciendo un desorden, porque dependiendo de cada país tienes que utilizar un sistema de coordenadas proyectadas diferente, el que mejor se ajuste a tu territorio. Es menester si quieres hacer una buena proyección, ¿no? Entonces eso se ya estaba haciendo un desorden, entonces esta entidad ya a principios del siglo pasado dijo, no, vamos a categorizar este chicharrón. Entonces empezaron a generar unos códigos para cada sistema de coordenadas y esto ya se volvió un estándar de facto, digamos así. Entonces ya se empieza a conocer cada sistema de coordenadas por su código EPSG. Entonces, por ejemplo, para Colombia, si tú ya lo pasas por aquí, ya vas a ver diferentes valores del Magna Sirgas, digámoslo así, o diferentes versiones del Magna Sirgas, y cada uno va a tener su código PSG con lo que lo vas a poder ubicar. Generalmente en QGIS vamos a ver lo que lo ubicamos más que todo por este número. Entonces, dependiendo del área, digámoslo así, que tú quieras, estos creo que ya están depreciados, digámoslo así. Esto es Bogotá 75, ya no se utiliza lo oficial, ya, como les decía, por reglamentación, por decreto, son los Magna Sirga. Entonces, si te ubicas en el este, debería ser el 3118. Si quieres, bueno, hay dos. Interesante cuál será la diferencia entre el uno y el otro. Vamos a ver. Creo que es la versión. Este sí es 2018 y este me imagino que sea el más reciente. Entonces, bueno, este sí es un carácter nacional, te cubre inclusive San Andrés y Providencia. Creo que aquí está el elipsoide de 1980, mientras este de acá ya está más actualizado, el 2018. Creo que esa sería la diferencia, es como la versión. Sí, sí. Obviamente uno debería remitirse al más actual. Entonces técnicamente estaríamos hablando del 11.11.8, es el Magna Sirgas para Colombia. Pero bueno, depende de la región. Hay para Colombia, para el lejano occidente, técnicamente esto es Tumaco. Y bueno, hay muchos acá también que se ven. Pero lo interesante de esta página es que para cada uno de ellos pues tienes acceso al código, que es algo interesante. Y información también respecto al algoritmo de proyección y la cobertura, que también es muy interesante tenerlo en cuenta. Entonces, este EPSG-IO también es un website de referencia para este tipo de trabajo. Más que todo si trabajas en otras latitudes, donde es más complicado. Por ejemplo, cuando estaba en Holanda y me pasaban esos datos de Holanda, uno quedaba gringo, porque decía que el sistema de coordenadas se utilizó ahí. Pero bueno, por aquí es muy fácil, muy fácil pues ubicarse, porque, por ejemplo, ahorita que estaba, cuando veamos la práctica de interpolación, el dataset era de Holanda, entonces aquí únicamente tendrías que buscar de Netherlands y ya te devolvería los sistemas de coordenadas específicos para la zona. Bueno, técnicamente creo que es esto. Bueno, en fin, no nos vamos a meter en esto todavía. Vale, volvamos. ¿Qué más tenía por aquí? Sirvas. Vale. Ahorita vemos esta parte. Déjenme ver qué más hay por acá. Vale, entonces, como les decía, hay muchos sistemas proyectados de coordenadas y escoger el apropiado va a depender de muchas cosas. Primero, de qué es lo que el principal interés o objetivo del análisis del proyecto, ¿cierto? Si quieres preservar el área, tendrías que escoger una proyección dentro de la categoría de los equal area. Entonces, eso ya también, en el nombre, en la clasificación, se van a ir viendo cómo se refieren o cómo se organizan ese sistema de coordenadas.
Si quieres preservar forma, debería de ser una categoría dentro de los conformal projection. Si es la dirección, dentro de la categoría de los azimuthal, y si ya es distancia, está el equidistant, que se nos trabaja ahí. De todas maneras, es muy fácil después reproyectar. Si tú tienes el sistema, tu capa en el sistema original, es muy fácil pasarte a otro de los sistemas de coordenadas. Debería ser muy drástico el cambio, por ejemplo, que quieras cambiar algo del Ecuador, por ejemplo, algo de Colombia, a un sistema de coordenadas de los polos, ahí sí el cambio es como un poquito drástico y de pronto no te va a funcionar. Pero si están relativamente en similares áreas, no hay problema en cambiar de sistema de coordenadas. La distorsión, pues no, uno puede asumirla, digamos, en ese sentido. Ah, y otra cosa que depende mucho a la hora de escoger el sistema de coordenadas, pues es la ubicación de tu proyecto, técnicamente. Técnicamente ellos, pues como son gringos, dicen si es local, tendrías que utilizar alguno de las opciones del State Plan System. Para Colombia, o bien, pues es puntual, deberías de escoger Magna Cirgas, el que mejor se ajuste. Si el análisis es regional, UTM funciona muy bien. Yo, yo creo que el de facto sería UTM. Por ejemplo, muchos plugins en cookies que te dicen que las capas tienen que estar en UTM para ya generalizar ese aspecto. Y si ya el análisis que tú quieres hacer es a nivel global, entonces se utiliza mucho este World Mercator o el Pseudo Mercator, que es una proyección que se utilizó primeramente por Google para Google Maps y es la 3857 y se difundió mucho para web mapping, o sea, para todo mapeo que sea orientado a la web, por ejemplo, todos los mapas de Google Earth, de Google Maps, Bing, Esri, todos ellos, si el fin es ponerlos en la web, entonces se utiliza esta. A veces se les nombra también el Web Mercator, por lo que es orientado a la web. Entonces se utiliza mucho el 3857 porque es la forma también de tener unidades métricas, o sea, a nivel de metro, de conjuntos globales que generalmente vienen en grados. En el WGS 84 entonces se lo traduce muy fácil al 3857. El código del WG84 es el 4683 me parece. Entonces esa transformación es muy común. Y si el tamaño, si el análisis, digamos, si es regional, entonces, y eso se ubica en el trópico, generalmente las proyecciones cilíndricas como UTM funcionan muy bien. Si ya es en latitudes medias, por ejemplo, lo que sea en Estados Unidos, Europa o Argentina, Chile o parte de la parte baja de África, entonces las proyecciones cónicas funcionan mejor. Y si llega a haber un análisis polar, lo mejor es la azimutal, proyecciones de la categoría de azimutal. Mi tesis de maestría yo trabajé con trayectorias de iceberg, entonces ahí tuve que utilizar azimutal puntualmente, que funciona muy bien. Se distorsiona todo el resto, pero los polos te quedan muy bien. Pues. Eso depende del trabajo ahí. Bueno, pasemos ahora a ver cómo saber el sistema de coordenadas de tus datos. Eso sí es importante. Si tus capas vienen en formato shapefile, ahí no hay nada que hacer. Tú necesitas el archivo que tenga extensión PRJ de projection. Ahí es donde va a venir almacenado esa información. La información del sistema de coordenadas viene en este archivo. Entonces, por eso es brutal cuando solo te pasan el SHP y no te pasan el resto. Porque ahí quedas volando. O sea, la geometría queda huérfana. Entonces es necesario que te pasen también este PRG en el caso del file. Si quieres los atributos también necesitas el DBF. Yo creo que esos son los tres archivos principales. Estos más que todo son de índices. Este es de índices que pues lo puedes obviar. Este también lo podrías obviar. Ignoro que es este CPG y el XML. Me imagino que esto es de metadatos. No sé bien qué es el CPG. Pero lo fundamental en un file que te tiene que pasar es el SHP, el PRG y el DBF. Si te pasan solo buena suerte, como decían para el sistema de coordenada chino. No puedes hacer nada si no te pasan estas.
Y con los otros sistemas, con los geodatabase y los geopackers, no hay problema porque la información de regresión viene integrada en un mismo archivo. Entonces ya no se tiene tanto ese problema. Eh, si puedes abrir tu capa en QGIS o en ArcGIS también, puedes ir hacia la capa de metadatos en información y generalmente con las iniciales CRS, Sistema de Referencia de Coordenadas. Generalmente ahí es donde te da la información del código EPSG del sistema de coordenadas y cómo se llama puntualmente el sistema de coordenadas puntual. O si no, también de los metadatos de la información, si tú los puedes tener acceso, depende de la herramienta. Por ejemplo, las librerías de GEDAL o las librerías de OSG, esos, los comandos por línea, perdón, las aplicaciones por línea de comando de esas librerías te dejan ver la información de los metadatos y también vas a tener acceso a la información del datum, del ellipsoide. Técnicamente tendrás información acerca de cuál es el sistema de coordenadas que se está manejando. Bueno, entonces nos vamos a saltar los ejercicios que venían aquí planteados. Vamos a hacer nuestro propio ejercicio después. Vale, entonces vamos a ver algunas herramientas de procesamiento, ya que se puede trabajar con capas vectoriales. Y lo interesante también es que nos muestra las dos, tanto para ArcGIS como para QGIS. Entonces, por ejemplo, los buffers generalmente vienen de esta forma. Lo vamos a ver ahora en la práctica. Accedes a las funcionalidades de las capas vectoriales dentro del menú y generalmente todas ellas van a tener por aquí una ayuda que sale y que puedes consultar, digámoslo así, para ver cuáles son las características de los parámetros que te piden de entrada y lo que tú puedes ya esperar como salida. Y también eso lo vamos a ver en la segunda sección la segunda parte de la sesión que son herramientas como de lotes, de hacer trabajos por lotes, y es como encadenar tú defines unas entradas y después defines una serie de transformaciones o de operaciones espaciales que vas a hacer sobre las capas y las vas encadenando una detrás de la otra. Entonces las salidas de una herramienta, digamos así, o de una operación, van a ser las entradas de la siguiente operación. Entonces vas a poder automatizar flujos de trabajo que son un poquito repetitivos dentro de estas herramientas. Entonces, en QGIS, lo vamos a ver en en la segmentación, está el Graphical Modeler, y en ArcGIS creo que es el Model Builder, y estos dos te pueden exportar estos análisis a código Python. ArcGIS tiene esta librería que es libre, digamos así, la ArcPy, y, y QGIS también tiene su serie de librerías en Python, entonces puedes ya, si quieres hacer como análisis técnico, puntual, pesado, digamos así, repetitivo o algo ya puntual. Entonces ya es muy interesante irte al API, por ejemplo, al API de Python de QGIS, te permite hacer ese tipo de cosas. Bien interesante. No he manejado el ArcPy, entonces no puedo emitir concepto de él. Pero me imagino que sea muy similar a lo que se puede hacer con las librerías de QGIS y el API de Python de QGIS. Perdón, chicos, esta alergia me va a matar. Entonces lo vamos a ver más adelante. Esa partecita del Graphical Modeler y de Python la vemos más adelante, ¿listo? Cuando veamos el análisis multicriterio. Hay un comparativo acá. Yo creo que las comparaciones son odiosas. Y yo ya hace mucho que ya, ya no peleo por esto. Yo no puedo emitir concepto de ArcGIS. La última vez que usé ArcGIS fue en el 2009 me parece. Entonces no sé bien, pero QGIS, yo creo que no. Yo creo que todo lo que puedas hacer en QGIS lo puedes hacer en ArcGIS y lo que puedas hacer en ArcGIS lo vas a poder hacer en QGIS. No creo.
Yo creo que les mencioné en su momento que me causaba mucha gracia cuando decía que cookies les faltan funcionalidades. Y yo creo que no han visto el repositorio de plugins que tiene cookies o los proveedores del toolbox que tiene cookies. Yo creo que no, no. Y tampoco, y estoy seguro que ArcGIS también lo tiene. Entonces yo creo que son muy similares y ahí no hay, no podríamos comparar puntualmente estas herramientas. Depende del gusto de cada uno. Yo creo que ahí sí depende del gusto de cada uno. Entonces aquí está la cajita de herramientas de ArcGIS. No, me va a saltar esto porque pues, no la manejo muy bien. Entonces no me voy a ir por ese lado. Y la caja de herramientas de cookies, entonces tiene, por defecto, digámoslo así, tiene herramientas para análisis vectorial, para análisis raster, para muestreo, procesamiento geográfico y de geometrías y gestión de base de datos. Y tiene acceso también puntual a otros proveedores. Por ejemplo, por defecto tiene todas las herramientas de GRASS, que creo que GRASS creo que es el primer eh, sistema de información geográfico que existe, digamos así. Creo que tiene unos 50 años, GRASS. Tremendamente complicado. Yo no sé qué estaban pensando, la verdad. Es muy jodido de usar. Pero tiene integrado, o sea, todas las funcionalidades de GRASS están por línea de comandos. Entonces, cuando tú instalas GRASS, todos los comanditos tú los puedes usar por consola. Entonces, eso lo hace tremendamente pesado, por un lado, porque tienes que leer los datos, él te resuelve el algoritmo geoespacial y te devuelve los datos a través a disco. Entonces, es pesado en ese sentido, pero son más de 400 módulos. Esto es un monstruo, GRASS es un monstruo. Tiene, yo creo que la pelea es tonta de comparar en funcionalidad, comparar ArcGIS y QGIS. Creo que GRASS le da en la cabeza a los dos. Si no lo tiene GRASS es porque todavía no se ha ideado ese juego de algoritmo. Pero lo que les digo, la curva de aprendizaje es tremenda. Creo que era otra metodología, otro paradigma. Pero entonces, Cookies implementa todos los algoritmos de GRASS en ese formato. Técnicamente lo que hace Cookies es que te saca, como decir, te ofrece la plantilla, la interfaz de usuario, digamos así, donde te captura los parámetros. Coge esos parámetros y por línea de comando se los manda a GRASS. GRASS los procesa y Cookies captura la salida de GRASS y te la devuelve y te la visualiza en Cookies de nuevo. Entonces, generalmente eso es a eso se refiere con los proveedores de cookies. Lo mismo hace con otros, por ejemplo, con GEDAR, con Saga, es lo que hace con Grass y con ARC. Entonces, a través del Processing Toolbox de cookies, uno tiene acceso a todos los algoritmos de GEDAR, de Saga, de ARC. En total, creo que la última vez que se contaron son como 7 proveedores. En total dan como unos 1064 geoalgoritmos, si instalas los 7 proveedores que tiene Cookies. Y a eso le sumas los 3000 y pico plugins que tienen en el repositorio. Entonces ahí tienes la arquitectura extensible de plugins que tiene. Entonces, yo digo, por eso digo que las personas que dicen que Cookies no tiene funcionalidad o carece de funcionalidad, no han instalado los proveedores y no han instalado los plugins. Sí, pues si te quedas con los que son por defecto, pues listo. No, creo que ahí puede haber ciertas limitantes, pero el resto va a estar por este lado, por el toolbox, por el toolkit, o por ahí vas a encontrar lo que quieres. Y como es lo que les mencionaba la sesión pasada, al ser software libre, la academia está, eh, o sea, trabaja de la mano con cookies, totalmente. Generalmente todos los algoritmos primero que surgen desde la academia, primero se prueban en cookies. O salen como plugins de cookies y después ya, depende del nivel de madurez, entran como módulos dentro de alguno de los proveedores o ya entran en el nivel de desarrollo de lanzamiento de cookies que se hace cada 6 meses, creo que salen ya las versiones. Y cada 2 años me parece que sale la LT, la estándar, la Long Term Support. Entonces ya se integran puntualmente.
Listo, bueno, a través de estos menús de cookies, entonces se tiene acceso a todas estas herramientas. Por ejemplo, en Vector vamos a ver herramientas de geoprocesamiento como buffer, clipping, encontrar el convex hull, intersecciones, bueno. En Geometry Tools vamos a ver los centroides, que es algo que quiero trabajar ahora. Extraer vértices, separar multipartes en partes por separado, simplificar, en fin, aquí hay un montón de cosas. Lo mismo para herramientas de investigación, como crear grillas, sacar los extend de las capas. Esto es muy importante, generar puntos aleatorios, porque son como el muestreo que generamos. Herramientas de análisis, puntualmente las estadísticas básicas por campos o conteo de puntos, que es algo también que vamos a trabajar ahora. Y la gestión de datos, por ejemplo, reproyectar una capa o crear índices espaciales, hacer spatial joins, todo eso se soporta por defecto en el menú vectorial que te ofrece Cookies. Y hay algo similar también para las capas raster. Entonces hay como asignar proyecciones o reproyectar, que para capas de raster se le da warping. Como ya hemos trabajado con construir rasters virtuales, o obtener información o metadatos del raster, mezclarlos, bueno, en fin, hay diferentes cosas acá. Sacar clipping, eso es algo que vamos a ver ahora. Y este es el toolbox de Processing. Processing empezó como un plugin por aparte de QGIS. Aparte de la versión 3 de QGIS, Processing ya se integró como un menú por defecto de cookies y se le denomina el toolbox. Y aquí es donde nosotros podemos accesar proveedores o algoritmos de terceros a través de proveedores. Entonces se integran todos los algoritmos que vengan de ART, de Saga, de GRASS, que son otros sistemas de información geográficos libres. Entonces uno puede acceder a los algoritmos que están en esas herramientas, pero directamente desde QGIS. Y esos proveedores te aparecen de nuevo en esta parte de abajo como funcionalidades extras a las nativas de cookies. Y creo que bueno, el repositorio de plugins ya lo habíamos visto. Vale, entonces aquí ya vamos a ver y vamos a ver algunas técnicas de análisis espacial y planteamos, yo creo que estamos listos para plantear el ejercicio ya con capas vectoriales. Entonces, lo primero es el buffer, la técnica del buffer. Lo que hace es que crea polígonos alrededor de ciertas características. Por ejemplo, si tenemos una capa de puntos, podemos generar circunferencias alrededor de esos puntos con un radio determinado, que es la distancia del buffer. Entonces, por ejemplo, podremos ver áreas de impacto o áreas de inferencia de esos puntos. Por ejemplo, ver qué distancias hay si estas son entidades educativas, entonces qué distancia o qué área está cubierta alrededor por 5 kilómetros, 10 kilómetros, el área de cobertura de esa característica, ¿cierto? Y si se trata de líneas, por ejemplo, ríos, entonces se podría ver como decir la cuenca de ese río, la vertiente de ese río, o o de las carreteras, cuál es el nivel de acceso a esa carretera, dependiendo, o el área de servicio de esa carretera, dependiendo del buffer que nosotros pongamos ahí. Y también se puede hacer para polígonos, dependiendo del estudio que se pueda hacer. Bueno, también podemos crear nuevos polígonos, esa creo que debería ser una clase aparte. eh, Generalmente se utilizan mapas base, ¿cierto? Y lo que se hace proceso se le denomina como digitalizar. Entonces, teniendo un mapa base, uno podría empezar a digitalizar ciertas edificaciones, puntos de interés, vías, y de esa manera ir actualizando mapas ya vectoriales o tener esas características que están, digámoslo así, capas, imágenes satelitales o capas raster y ya pasarlas a nivel digital o vectorial para hacer el tipo de análisis propio de las capas vectoriales. Entonces, ese ejercicio primero, creo que es de georreferenciación por un lado de la imagen,
Y después ya vendría a ser la etapa de digitalización. Creo que eso sí lo dejamos para un ejercicio aparte. No viene al ámbito de esta parte introductoria, digamos. Y entonces me lo voy a saltar en ese sentido. Y el clipping sí es algo puntual, era lo que yo les mencionaba, de que generalmente si descargamos un dataset, viene un dataset global, digamos así. Por ejemplo, acá vemos todas las vías de Europa y el estudio solo requiere las vías para Francia. Entonces, si tenemos el polígono para Francia, podemos hacerle un clip o un recorte, digámoslo así, a la capa de las vías y solo quedarnos con las capas que nos interesan. Solo vamos a ver ahorita en el ejercicio cuando vemos que desde IGAC descargamos el catastro de toda Colombia, pero solo lo queremos trabajar para, pues es enorme, no es enorme, ¿no? Pero pues es muy grande, es muy pesado. Y si queremos solo estudiar el catastro en Pasto, digamos, entonces vamos a tener el polígono de Pasto y solo recortar esa área de catastro que es el que queremos, vamos a querer trabajar. Vale, entonces aquí plantean un ejercicio que no viene al caso, no lo vamos a trabajar. El análisis de superficies, eh, una de las técnicas más utilizadas, la habíamos mencionado, es interpolación. Yo creo que es un ejercicio ya para la próxima semana. Y es que a partir de una capa inicial de puntos, por ejemplo, acá hablan de puntos de elevación, podemos construir ya una capa interpolada de elevación para toda la superficie. Entonces, sería genial que pudiéramos tener un LIDAR y montarlo en una aeronave o en un dron y que con el LIDAR escaneáramos todo un lote o todo pasto, digamos así, para generar un modelo de elevación digital. Sería genial. Pero por un lado, un LIDAR de esas características es supremamente costoso. Planear una campaña de la aeronave, pues imagínense eso. Creo que la fila de la aeronave del LIGA, que solo hay una, estamos en cola como desde hace 5 años para que actualicen la cartografía de pasto desde el LIGA. Entonces eso no es posible, ¿cierto? Todo lo que se hace es que, bueno, hacemos un muestreo de puntos sobre el área de que queremos cartografiar. Nos vamos GPS en mano y medimos la altura en cada uno de estos puntos. Y dependiendo de los valores que tengamos en estos puntos, todo lo que haya en intermedio, pues lo interpolamos y aplicamos algunos algoritmos de interpolación y podemos ya deducir, digámoslo así, las elevaciones entre los puntos en esas áreas que están vacías y donde no pudimos tomar datos. Pero pues de esa manera también podemos hacernos a una idea, digámoslo así, ya el nivel de elevación en aquellas áreas donde no pudimos tomar la muestra. Acá hay otro, por ejemplo, esto también es muy común en estudios eh, para contaminación. Aquí vemos una capa que trata de medir, hay unas estaciones que monitorean el ozono. Entonces no podemos tener una estación de ozono, pues cada kilómetro cuadrado o cada 250 metros, que sería lo ideal, ¿no? Pues, no, sino que dependiendo del presupuesto, digámoslo así, entonces dependiendo de ciudades grandes, intermedias, ahí vamos a poder tomar una, una estación de monitoreo y dependiendo de las mediciones que tomen esas estaciones, ya podemos interpolar para el resto del territorio. ¿Cuáles serían esos valores en aquellos lugares pues donde no hay presupuesto para ubicar una estación, pero podemos pronosticarlo, digamos, inferirlo de cierta manera? También existe para extraer máscaras o clipping, digamos así. Entonces podemos tener una imagen raster por ejemplo, una imagen satelital para todo, bueno, no digamos para todo un territorio, ¿no? Pero digamos que la imagen satelital me cubre cierta área, por ejemplo, cierta ciudad, cierto municipio, y hay el resto de la imagen satelital que no voy a utilizar, entonces yo puedo hacer, si tengo el vectorial o el polígono en una capa vectorial del área, yo puedo recortar esa imagen raster de acuerdo a los límites del polígono que yo tenga. Entonces, también es útil en cierta manera. Podemos crear también líneas de contorno a partir de, de modelos digitales de elevación. Las líneas de contorno son mucho más livianas, digamos así, mucho más fáciles de trabajar y
capturan, digámoslo así, los cambios esenciales en el terreno, entonces son mucho más apropiadas para cierto tipo de análisis porque son mucho más fácil y liviano, digámoslo así, trabajar con esta capa vectorial que con esta capa raster. Entonces, estas capas raster generalmente son muy pesadas y esto captura con líneas que ya son mucho. Las capas vectoriales son grados de dimensión mucho más livianas que las capas raster, entonces es mucho más fácil trabajar con este y capturan, digamos así, la información más importante del, si estamos hablando de elevación, suficiente para hacer de aquí en adelante los ya tipos de análisis, entonces se utiliza mucho esta generación de líneas de contorno. Y también se utiliza mucho a través de modelos, los modelos digitales de elevación, lo que se denomina la pendiente. Esto lo utilizamos en su momento para como una capa de entrada a la hora de clasificar café, por ejemplo, porque miramos que el café se da más que todo en ladera. Entonces, en ciertos niveles de inclinación es más apto que se dé café que en tierras planas o al contrario, en pendientes muy pronunciadas. Entonces utilizamos los modelos digitales de elevación y más que todo ya la transformación en pendiente para como una capa de entrada a la hora de clasificar terrenos donde se podía dar café. Y junto con otras bandas del lenguaje satelital ya éramos capaces de clasificar en cierta medida qué es café. Y también lo utilizábamos para clasificar a palma porque la palma generalmente es en valles, en terrenos planos. Entonces, con el modelo digital de elevación ya de entrada descartábamos todo lo que tenga cierto nivel de inclinación y decíamos, no, ahí no se va a dar palma. No, no es que no se vaya a dar palma, sino que no se da de manera industrializada, digamos así, entonces podíamos descartar esas áreas, digamos así. Y los resúmenes estadísticos o zonales, digámoslo así, lo que tratan de hacer es que a partir de ciertos, estos pueden ser, aquí se ven como si fueran capas raster de entrada, ¿cierto? Pero pueden ser igualmente polígonos. Entonces, muy, perdón, de acuerdo a polígonos que vengan en una capa aparte y nuestra imagen raster que puede ser de cualquier fenómeno, por ejemplo, de precipitación o de temperatura, va a sacar agregados puntuales donde esta información se cruce. Por ejemplo, aquí vemos que hay un cuadrado de 3 por 3. Entonces él va a tomar esas tres celdas de la capa de temperatura y va a sacar un promedio o el máximo o el mínimo y eso es lo que va a plantear acá. Entonces, el resultado, digamos. Entonces, eso es muy útil a la hora de ver, por ejemplo, ya características o estadísticas básicas en terreno, por ejemplo, para la temperatura promedio del municipio o los máximos para un municipio de precipitación. Ese tipo de cosas se pueden hacer con estos tipos de análisis. Vale, yo creo que nos quedamos por ahora ahí. ¿Qué me falta por aquí? Unos ejercicios raster, espaciales. Sí, yo creo que nos quedemos por aquí por ahora porque con esto ya planteamos lo suficiente para el ejercicio. Entonces, vamos, sí, planteemos el ejercicio por ahora, ¿les parece? Y no, hagamos una cosa. Tomémonos ahorita un break para dejar la grabación hasta ahí. Yo tengo las 9:40. ¿Les parece si regresamos a las 10? Planteamos el ejercicio y que se quede como un video aparte. Y después iniciamos ya con la otra etapa, con la otra sesión para hacer otra grabación ahí y aparte. ¿Les parece? Que es que creo que no, creo que en el planteamiento del ejercicio me tomó un rato, entonces sí, hagamos el break ahorita y en 20 minuticos regresamos para establecer el ejercicio y ahí ya continuamos hasta plantear el otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, claro. Sí, de acuerdo. ¿Listo, profe? Vale, entonces, sí, tomémonos estos 20 minuticos ahora y regresamos para ya plantear el ejercicio, ¿vale? Entonces, apaguemos la grabación aquí. ¿Dónde se hace eso?